Hablamos que en enero, febrero, el tema es que si es en enero, febrero, bueno, ya los colegios que tienen, trabajan con el, digamos, el calendario hemisferio norte, ya les toca comenzar a usar la guía con los chicos de ese año, y esos mismos chicos van a hacer la moderación del 21-22. O sea que, digamos, como que los colegios de hemisferio norte van a estar un poco a las corridas con el tema del entrenamiento de los profes, el trabajar la estandarización interna, poder realmente interiorizarse bien sobre los cambios para preparar a los chicos y luego que estén listos para la moderación. Así que eso fue un poco lo que motivó esta charla. Y, y bueno, vamos a comenzar. Voy a bajar acá para tener un poquito mejor acceso. Entonces decimos que en realidad vamos a estar 100% hablando del informe de desarrollo, que la IB lo compartió en junio, en la última versión de 2020, y la idea es tener un espacio de encuentro, ¿no? Como para compartir lo que ellos dije, los que IB compartió el documento en sí, pero qué interpretamos de todo eso y qué consecuencias, qué impacto va a tener este documento, especialmente, bueno, en todos los colegios, pero los que están un poco más urgidos son los colegios que están con el calendario de hemisferio norte. Y la idea sería, como muchos de ustedes ya tenían bastante experiencia, muchos también son examinadores, compartir estrategias para asegurarnos que nuestros estudiantes puedan realmente llegar a los niveles de logro 7-8, que es el nivel máximo. Entonces, ¿qué estrategias qué les han dado a ustedes resultados? Por ejemplo, en Perú los resultados habían sido muy, muy buenos en los últimos años. Entonces, ¿qué se puede adaptar de lo que ya tenemos para usarlo en esta nueva guía? Porque no todo es nuevo. Y eso es un poco lo que tenemos que realmente reflexionar, y en lo que también tenemos que focalizarnos, porque este ha sido un año sumamente duro para todos ustedes, para los profesores, y pensar que ahora tienen que hacer todo una nueva guía es como que tal vez se van a sentir sobrepasados. Entonces, no todo es 100% nuevo, y eso es lo que queríamos compartir como para ir trabajando. Sí, sí. Entonces, los objetivos, decíamos, más que todo era compartir los cambios, ver qué podemos adoptar y adaptar de lo que ya tenemos y qué estrategias podríamos usar para asegurarnos que realmente focalizarnos en ayudar a los chicos llegar a los niveles 7-8. Y entonces la idea fue compartir en esta guía, un poquito en esta tablita, los criterios. La columna izquierda serían los que tenemos hoy en la guía de proyectos. A la mano derecha, la columna derecha, los nuevos. Y como van a ver, los colores traté de mantenerlos como para ver que hay una continuación. Entonces, en el A se ha redistribuido, digamos, muchos de los aspectos que estaban en los objetivos. Entonces, no es que se cambió todo. Entonces, por eso es que los colores que ustedes observan se mantienen en algunos. Por ejemplo, en el A, el definir el objetivo claro, que está basado en intereses personales, continúa como el primer objetivo, ¿no? En el objetivo de la nueva guía. Lo que pasa es que, por ejemplo, el criterio que hoy está en el B, desarrollar criterios para el producto, lo han pasado a lo que sería en la próxima guía al objetivo A. La idea de planificar y presentar un plan detallado también lo han pasado. Entonces, de todo este nuevo objetivo A le llaman planificación, y ahí han incluido desde identificar cuál es, digamos, el objetivo que se va a perseguir y qué producto el estudiante va a materializar para sustentar, digamos, que ha logrado el objetivo. Eso ya
queda junto con los criterios del producto, las especificaciones de cuáles serían las características y el presentar el plan claro. O sea, han hecho una redistribución de los aspectos de los objetivos. Lo que antes era el B, ahora, por ejemplo, B es solamente, diríamos solamente, y bueno, solamente entre paréntesis, porque realmente, entre comillas, porque realmente es mucho, pero también es lo que sería aplicación de las habilidades de enfoque de aprendizaje. Entonces, todo lo que eran las habilidades de enfoque, que estaban un poquito en el A, un poquito en el B, un poquito en el C, un poquito en el D, todo se une, va al criterio B, que le llaman aplicación. Y yo creo que esto también va a ser más fácil para los estudiantes, porque o sea, más fácil primero que es más corto, tiene hasta más sentido lógico, porque planificación se va a hablar de lo que el estudiante hizo desde comenzar a pensar el objetivo, al producto, definir los criterios y al plan. O sea, realmente planificación está bien, es clarísimo el título. Luego, aplicación de las habilidades para lograr ese objetivo y ese producto. Y para lo que ahora sería el C, es lo que nosotros hoy lo tenemos como el D, que es cómo el proyecto ha impactado en el estudiante, en el aprendizaje, y cómo evalúa el producto que ha realizado de acuerdo a las especificaciones o los criterios que tenía. Entonces, en cierta forma, tenemos menos objetivos, menos aspectos, los aspectos están redistribuidos y el único objetivo que tiene 3 aspectos sería el primero, el A. Y entonces vamos a ir un poquitito más en detalle, pero lo importante sería compartir con los profesores que no todo es que cambió y que tienen que empezar de cero, sino que tenemos mucho que se puede rescatar de lo que ya se hace. Entonces, si hay algo que es interesante que nos comparten en el informe, es que a primera vista los objetivos que están es una trinidad ahora, ¿no? Planificación, aplicación de habilidades y reflexión, también como que son muy parecidos al ciclo de indagación. Entonces también eso resulta un poco más fácil para los estudiantes. Y si hay algo que antes tal vez no era tan explícito, pero ahora sí tiene que ser bien explícito, es que en todos los 3 objetivos sí tiene que quedar claro el objetivo del aprendizaje y cómo el estudiante, qué va a crear, qué producto va a crear para materializar ese objetivo. Entonces, estos 2 componentes que son interdependientes van a estar presentes en los 3. ¿Y qué más podemos ver a primera vista? Es también, y está en negrita, los términos de instrucción. O sea que nuevamente los términos de instrucción van a ser lo que marca el nivel de logro del estudiante. Entonces, como parte de como docentes, creo que nuevamente aquí es asegurarnos que todo el equipo del PAI esté bien interiorizado y que en cada una de sus asignaturas los profes estén realmente trabajando los términos de instrucción, porque entonces va a ser mucho más fácil para el estudiante poder transferir luego lo que ha aprendido en 4 o 5 años en su trabajo de proyecto personal. Y ahora vamos a ir focalizándonos en cada uno y vamos a ir a hablar sobre las especificidades, ¿no? Entonces, hablábamos de que este proceso en esta nueva trinidad se asemeja mucho al ciclo y los estudiantes tienen que reflexionar sobre todo este proceso metacognitivo del trabajo en su informe y materializar el objetivo de aprendizaje en el producto. No ven ahí en forma explícita el diario de proceso, pero el diario de proceso va a seguir porque es la forma de que el estudiante también vaya
organizando todo su trabajo, vaya documentando, vaya guardando todo, no sé, análisis de fuentes, las bibliografías. Ahora, lo que sí es que el diario de proceso ahora, bueno, ahora, pero muchos colegios ya lo habían estado haciendo, puede ser tanto digital como físico, o sea que no es que sea 100% necesario, pero sí es sumamente recomendable. Entonces vamos a mirar un poquito con más detenimiento el objetivo en sí. Y decíamos que en el A son los únicos que tenemos estos tres aspectos. El resto es un poco más fácil ver que, perdón, ¿hay algo, ¿se ve? ¿Sí? ¿Me dicen si hay alguna? Estamos viendo los Sí se ve. Perfecto. Entonces, en esta tablita, el IB lo había compartido y habla de decir como que en los tres, en esta trinidad que tenemos ahora, la planificación, el alumno habla qué es lo que hizo, en el B, cómo lo hizo, y en el C, yo realmente diría, en vez de los alumnos explican por qué lo hicieron, yo diría, los alumnos explican el impacto que el proyecto tuvo en su proyecto, porque más que, si no acá podría dar un poquito de lugar a confusión. Entonces, el C, la reflexión, es el impacto y es mucho más amplio. Una de las cosas que la había compartido y la última creo que también lo compartió la nueva manager que lo escribieron en un blog, es que en este cambio se está tratando de dar un poco mayor agencia a los estudiantes, mayor apertura y más posibilidades de elección. Entonces, van a tener que identificar el objetivo de aprendizaje como ya lo hacen, van a tener que hacer un producto como ya lo hacen y van a tener que decir cómo ese objetivo está relacionado con sus intereses, que ya lo hacen. Van a escribir sus criterios y presentar el plan. Esto todo esto lo hacen. Pero, por ejemplo, en el B, cuando tienen que aplicar las habilidades, ahí pueden elegir. Entonces, vamos a ir en forma un poquito más, deteniéndonos un poquito en cada uno de estos, para hablar qué tenemos que tener un poquito de cuidado, cómo podríamos beneficiar o cómo podríamos usar la nueva guía para asegurarnos que los estudiantes lleguen al máximo nivel de logro. Entonces, mirando el objetivo A y mirando los últimos dos niveles de logro, lo que tiene bien claro esta guía es la definición de los términos de instrucción que están presentes y claramente teniendo estos nuevos aspectos no va a haber lo que ya tenemos hoy, la tarea de clarificación, porque se va a regir la herramienta de evaluación para la moderación va a ser los criterios. Entonces, si miramos en el nivel 5 o 6 y lo comparamos con el nivel 7 o 8, lo primero que salta a la vista es nuevamente el término de instrucción. Entonces, si el estudiante describe, ¿no?, que exponer detalladamente una situación, se queda en el nivel 5 o 6. Si da causas o razones y lo expone en forma detallada, va a llegar al nivel 7-8. O sea que creo que por primera vez tenemos una posibilidad mucho más fácil, es más inclusiva, diría, estos nuevos criterios de evaluación son más fáciles para que todos los chicos de 15 a 16 años puedan llegar al máximo nivel de logro si tienen bien claro la diferencia de lo que significa describir y versus explicar. Los colegios que ya están haciendo, que han optado por los exámenes en pantalla, ellos están mucho más acostumbrados porque todos los exámenes en pantalla, el nivel de logro lo determina el término de instrucción. Entonces, todo el equipo PAI que está involucrado en ese colegio está muy consciente del impacto que eso tiene.
Los colegios que no tenemos este examen, aún veo como la oportunidad de muchos colegas de tomar conciencia de los términos de instrucción en el día a día de su clase, en el día a día de las actividades que ellos hacen y en la retroalimentación que los profes dan a los chicos. Entonces, aquí claramente el nivel 7-8 es algo que todos los chicos pueden llegar a lograr si mantienen, si se focalizan y están conscientes de lo que implica el término de instrucción. Entonces, se indica el objetivo de aprendizaje y se explica por qué está relacionado a los intereses personales. Entonces, aquí esto es el primer, como que el primer aspecto ya tiene dos elementos que tenemos que trabajar en este aspecto. El segundo dice, indica un producto esperado y presenta criterios. Nuevamente, dos elementos que tenemos que asegurarnos que cuando los chicos aborden cada uno de estos aspectos, trabajen con ambos. Presenta un plan detallado para lograr el producto teniendo en cuenta todos los criterios que habían definido. O sea, que si pensamos en cómo llegar a un nivel de peligro 7-8, dos diferentes términos de instrucción, dos diferentes elementos. El aspecto 2, nuevamente, dos diferentes términos de instrucción con dos partes diferentes, pero aquí ya están acostumbrados a los criterios. Si bien acá no decimos criterios de logro múltiples, adecuados y detallados, son parecidos, digamos, el lenguaje que se usa es parecido al que tenemos hoy cuando hablamos de criterios multidimensionales, hablando de características cuantitativas y cualitativas, y criterios que, por ejemplo, si el estudiante va a hacer un folleto, los criterios que tiene que abordar tienen que realmente basarse en una investigación de lo que es un folleto a nivel profesional. Si bien que no se espera que el estudiante haga algo en forma profesional, sí tiene que inspirarse en algo que tenga las características de un folleto de la vida real. Entonces, si bien no está explícito, los estudiantes que puedan desarrollar criterios de logro o especificaciones del subproducto que estén basados en la investigación van a tener una mayor chance que aquellos estudiantes que, digamos, definen un producto a partir de sus propios aprendizaje previo, que tal vez no es lo más amplio y no está tan adecuado a la realidad. Porque a veces nos encontramos que los estudiantes tienen ganas de hacer tal vez un video, un documental, aunque nunca tal vez hicieron un video, pero claro, luego no tienen las habilidades para desarrollar un producto de esa categoría. Entonces, si lo van a hacer, tendrían que, por ejemplo, hacer entrevistas a alguien que esté en producción de videos o documentales, o buscar alguna forma de investigación como para que tengan un parámetro para basarse, para desarrollar los criterios. Y el aspecto 3, nuevamente tenemos dos elementos, presenta el plan detallado, pero acá sí define, a diferencia de la guía actual, que es un plan detallado para lograr el producto. Entonces, ellos comienzan tienen que definir cómo van a hacer el producto desde el comienzo hasta cómo van a lograr cada uno de los criterios que ellos definieron en el aspecto anterior. Entonces, no es complejo. Yo creo que todos los estudiantes van a tener las posibilidades de realmente tener muy buenos niveles de logro, pero sí es importante que tal vez usando organizadores gráficos, este aspecto, por ejemplo, indica un objetivo de aprendizaje y explica la conexión. Si tenemos un simple organizador donde tienen que ver que son dos partes que tienen que completar y que indicar puede ser muy sencillo porque puede ser una oración, por ejemplo, crear conciencia sobre
inequidad de género, y luego explica, tiene que dar una de los intereses, tiene que dar una narración detallada y dar causas y razones. Entonces, tenemos que allí es donde creo que los tenemos que apoyar para poder lograr el mayor nivel de logro 7-8, ¿no? Pero está hecho, la nueva guía está realmente pensado, creo que tiene más en cuenta la edad de los estudiantes, y algo que es positivo es que no tiene términos de instrucción encontrados, que la actual lo tiene y causa muchos problemas. En el objetivo B vemos nuevamente que lo que define lo que hace la diferencia entre el nivel de logro 5, 6 y 7, 8 es nuevamente el término de instrucción. Entonces, ahí es donde nuevamente tenemos que asegurarnos que los estudiantes tengan conciencia de qué se espera, porque al tener conciencia también luego ellos pueden reflexionar sobre lo que han desarrollado. Y vamos a ver en detenimiento, entonces, explicar cómo se aplicaron las habilidades de los enfoques de aprendizaje para lograr el objetivo. Aquí es donde decíamos que es donde ellos tienen la posibilidad de elegir qué habilidades de enfoque quieren focalizarse. Y aquí es importante que nosotros les recordemos que si para llegar al máximo nivel de logro 7-8 necesitan explicar, dar causas o razones, aquí es donde también podríamos darles, además de organizadores gráficos, podemos darles comienzos de oraciones que les ayude a dar razones o causas. Hay ciertas palabras que generalmente usamos cuando damos razones. Entonces, tal vez darles este tipo de herramientas, especialmente a aquellos chicos que necesitan organizarse más y necesitan más estructura. Eso sería muy importante. Y es preferible que en vez de hablar en forma, digamos, en vez de hacer un bosquejo o de indicar 5 habilidades de enfoque, los 5 grupos, es preferible que explique, por ejemplo, cómo para lograr el objetivo de aprendizaje la investigación los ayudó y cómo el sistema de investigación que aplica, cuál fue el proceso que siguió, cómo analizaron las fuentes, qué tipo de fuentes usó, primarias, secundarias, cuáles fueron los análisis cuando se triangularon las fuentes. O sea, es preferible explicar y hablar de una para cómo logró el objetivo y tal vez explicar y hablar de otra cómo logró el producto. Entonces, es preferible eso a hacer pequeños resúmenes o bosquejos de lo que sería 4 o de las 5 de las habilidades de enfoque. Y entonces acá ellos pueden elegir qué habilidad quieren focalizarse, y aquí también tienen que, igual que en el anterior, tienen que presentar evidencia de, por ejemplo, de análisis de fuente, evidencia de, por ejemplo, de una entrevista o de un análisis de una encuesta. Entonces, en vez de tener lo que tenemos hoy, el apéndice, donde tenemos que agregar los 10 fragmentos del diario de proceso, acá los fragmentos van a estar apoyando específicamente cada uno de los objetivos. Entonces, por ejemplo, en el objetivo habíamos hablado que va a presentar los criterios multidimensionales, ¿no? O sea, cualitativos, cuantitativos, y mejor si está basado en investigación. Entonces ahí, por ejemplo, se podría presentar una buena rúbrica de lo que sería ese producto. El plan detallado de cómo logró el producto en sí, teniendo en cuenta los criterios, ahí también ese fragmento va a estar apoyando al criterio A. Y acá van a ser los fragmentos que van a estar apoyando las habilidades de enfoque del aprendizaje.
Entonces, podría ser la habilidad de pensamiento, podría ser la habilidad de comunicación. Cualquiera que elijan, lo importante sería que mantengan en foco el término de instrucción y que presenten pruebas, presenten fragmentos del diario de proceso que vayan sustentando, digamos, esa habilidad que han elegido. Entonces, es bastante más amplio, bastante más abierto, y a veces lo bueno de esta apertura, de este poder de elección, es que les da mayor agencia a los estudiantes. Lo negativo a veces es que los chicos que necesitan más estructura, tenemos que asegurarnos de estar y darles esa estructura como para ayudarlos. Entonces, el término de instrucción, organizadores gráficos, determinados comienzos de oraciones como para ayudarlos a organizar el párrafo que tienen que explicar. Esto sería muy, muy beneficioso para poder abordar en forma completa el objetivo B. Entonces, la única diferencia entre el aspecto 1 y 2 es que eran los dos componentes interdependientes que hablábamos hoy. Por un lado es el objetivo de aprendizaje, por ejemplo, crear conciencia sobre inequidad de género, y deciden, por ejemplo, crear conciencia a través de una página web o de un blog. Entonces, ¿qué habilidades abordaron, usaron y aplicaron para crear conciencia y para aprender más sobre ese tema y para investigar? ¿Y qué habilidades usaron para poder crear el producto, por ejemplo, el blog o en sí lo que sería puede ser un video? Entonces, criterio C, bastante más también concreto que el que tenemos hoy. Por un lado, también es más amplio porque dice explicar la repercusión del proyecto en sí mismos o en el aprendizaje. O sea, ellos pueden elegir, por eso el O, ¿no? O sea, pueden hablar de cómo, por ejemplo, haber aprendido más sobre inequidad de género les da una apertura, una visión diferente, una perspectiva diferente frente a diferentes temáticas, o podrían hablar de su aprendizaje, como la investigación, por ejemplo, si quieren volver a retomar el tema de las habilidades de enfoque, o como si lo quieren relacionar con los atributos del perfil. O sea, acá tienen también mayor apertura. Lo importante es que sea cualquiera de las decisiones que tomen, esa decisión que tengan en conciencia de que el nivel de logro que se le aplica es cualquiera de los párrafos que quiera abordar, que sea el nivel de explicar. Y para evaluar, también ya lo tenemos, es evaluar el producto según los criterios. Y aquí es evaluar el producto, o sea, especificando cada uno de los especificaciones, criterios que había tomado, con el respaldo absoluto de pruebas o ejemplos. Entonces, nuevamente, acá podría ser supongamos si usaron una tabla, una rúbrica para evaluar los criterios, se puede presentar eso para sustentar este criterio. También se podría usar la tabla y fotos del producto, no de ellos, sino solo del producto, como para asegurar que está cumpliendo con las especificaciones diseñadas en el criterio A. Entonces, aquí evaluar cambia también, es otro término de instrucción, pero tenemos siempre en todos los objetivos, tenemos el término de instrucción definido. Y algo que sí incluyeron, como para dar mayor claridad sobre el informe, si solamente es un informe escrito, serían 15 páginas, y por primera vez nos dan el tamaño de fuente, que serían de 11 puntos y un margen de 2 centímetros. O sea, los colegios que ya están acostumbrados a trabajar con diploma es algo más común. Acá, nuevamente, lo mismo que seguimos diciendo en los exámenes, en la moderación anual de proyecto personal, hay que evitar hablar de más, o sea que el informe tiene que estar organizado específicamente por el nombre del criterio y cada
uno de los aspectos, sería el subtítulo. Entonces, focalizarse solo en eso, no es necesario hacer introducción alguna, directamente ir a cada uno de los objetivos con sus aspectos. La bibliografía, igual que hoy, no entra dentro de la cantidad de palabras, se adjunta en forma separada. Y para los colegios que quieren hacer una combinación de escribir parte del informe y de grabarlos, tienen estas posibilidades. Muchos de ustedes son examinadores, seguramente estarán de acuerdo conmigo. Desgraciadamente, si bien a los chicos les gusta mucho la parte de la grabación, digamos que tal vez es mejor que hagan una grabación como producto con una temática específica y no usar la grabación tal vez para el informe, por la siguiente razón. Una de las cosas que lo vimos desde el comienzo hasta los últimos, el último año antes de renunciar, fue que lo que veíamos que en general chicos con un trabajo excelente, con diarios de proceso, o sea, con fragmentos muy bien sustentados, cuando hacían un documental o una grabación, les costaba muchísimo mantener no solamente la estructura de cada uno de los aspectos con sus elementos, sino que también mantener la conciencia del término de instrucción. Entonces, creo que es algo que creo que es un desafío para todos. Entonces, para los chicos, no sé, a mis estudiantes yo no les aconsejaría, por ejemplo, hacer una grabación porque les costaría mucho mantener, o sea, dar causas y razones y organizar bien el informe de acuerdo a cada uno de los aspectos con sus elementos. Pero bueno, esta sería lo que nos comparte el IB en cuanto a cómo podría ser compartido con todos los colegios. Y yo creo que ahora un poco podemos platicar y abrir un poco la charla, ¿no? ¿Qué implica esto para los colegios que comienzan digamos, que tienen que implementar la guía ahora para el hemisferio norte? O sea, entrenar a los profes, en cuanto salga la guía, empezar a usar los proyectos del material de apoyo que van a incluir para tratar de ayudar a los profesores a entender qué se espera, cómo se ve un proyecto, qué se espera, cómo se puede evaluar, y tener un poco de esa experiencia antes de evaluar después ya a los chicos, que los chicos, la primera camada va a ir directo a moderación. Entonces, creo que acá hay una oportunidad, digamos, pensando en estos chicos que va a ser la primera camada. Otra oportunidad también sería la oportunidad de, antes de comenzar el ciclo escolar, comenzar con algunos talleres para asegurarse que todo el equipo PAE tenga conciencia bien clara de los términos de instrucción y cómo pueden ayudar a los estudiantes en sus asignaturas a desarrollarlos y a estar conscientes de qué se espera de cada uno. O sea, hay varios aspectos que son bien importantes porque van a influir mucho en la moderación de 2022. Así que bueno, ahora le dejo abierto para platicar. Voy a dejar de... Buenísimo. Tenemos aquí algunas preguntas. Perfecto. María Caballero nos dice, ¿se incluyen las definiciones a continuación de los criterios en la guía? Exacto. El informe de desarrollo nos presenta así que lo vemos aquí, espera que lo voy a poner un poquitito más chico. Así como vemos este criterio,
es como que supuestamente aparece en la guía para asegurarnos que estemos bien focalizados en los términos de instrucción. Después tenemos aquí otra pregunta de Silvana. ¿Esa grabación podría ser el producto? No, son dos cosas totalmente diferentes, Silvanita. Por un lado tenemos el estudiante, por ejemplo, que indica su objetivo de aprendizaje, por ejemplo, que quiere crear conciencia sobre la presencia de, no sé, plomo en el agua de la comunidad. El producto quiere hacer un folleto. Ese es su producto. Y luego tiene que compartir a través de un informe escrito o grabado el proceso de cómo, desde cómo definió su objetivo de aprendizaje a cómo desarrolló el producto, cómo aplicó las habilidades y cómo reflexionó sobre todo este proceso. Y eso sería el informe. O sea que tenemos, igual que hoy, 3 componentes. Por un lado tenemos el objetivo con su producto, tenemos un informe que es donde que es lo que se presenta al IB, y las evidencias que sustentan todo este proceso metacognitivo va a estar presente en el diario de proceso, y los estudiantes van a incluir fragmentos en el informe. Entonces, el informe no tiene nada que ver con el producto. El estudiante podría elegir hacer un libro como informe, un libro como producto, puede hacer una escultura, puede hacer una investigación científica. O sea, eso es igual que ahora es separado del informe. Gracias. Aquí tenemos Viviana Moreno, dice, ¿hay alguna prescripción del producto en cuanto a la acción y servicio? Yo creo que una de las cosas que también es muy interesante esa pregunta, excelente, porque una de las cosas que creo que tanto en el informe de desarrollo como en el informe de desarrollo sobre también los cambios de la guía de interdisciplina, se ve una tendencia clara del IB para alentar a los estudiantes a que elijan, bueno, pueden elegir lo que ellos quieran, por supuesto, porque es su proyecto personal, pero su proyecto personal podría ser un producto, podría ser un objetivo que esté relacionado con servicio como acción, pero no es un determinante, pero podría ser. Aquí tenemos otra pregunta de Ángel Girano. ¿El alumno puede dejar de lado una habilidad o tiene que cubrir todas las habilidades? Sí, puede dejar de lado una habilidad. Lo importante es que las habilidades que escoja para sustentar cómo aplicó o qué habilidad le ayudó a aplicar el objetivo de aprendizaje o qué habilidad le ayudó a concretar el producto, cuando escoge una habilidad de enfoque, esa que lo haga en un párrafo donde da razones o causas. Y así nos aseguramos que llegue a nivel 7-8. En cambio, y ahí es la apertura, digamos, que decíamos que tienen esta posibilidad de elegir. Y es preferible que elijan, por ejemplo, expliquen a fondo 2 habilidades de enfoques para cada uno de los componentes interdependientes, y no que den, no sé, que indiquen o que sí, usé la habilidad de autogestión para el producto y después, por ejemplo, describe la habilidad de comunicación para cómo le ayudó a desarrollar el objetivo. Porque allí, cuando hace eso, está usando niveles de, digamos, el término instrucción son de niveles de logro mucho más bajos. Entonces, es preferible que en vez de escoger muchas habilidades con un nivel con el término de instrucción muy bajo, preferible que escoja 2, por ejemplo, fondo, o 3, pero que lo haga explicando. Luego tenemos de Patti Zabaleta. ¿Se va a registrar en el proyecto por partes?
No entiendo, Pati, la pregunta. Tú dices, la pregunta está pensando en la moderación o estás pensando en cómo el estudiante organiza el informe. No, 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 no. Hola, Pati, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es Hola. cuando nos remitimos los trabajos al IBIS, te piden primero la carátula, después te piden el informe, después te piden las evidencias y es como 5 aspectos Ah, para completar, ¿no? Ahora, ¿cómo entiendo. sería eso? Bueno, en el informe de desarrollo, el IB eso no lo ha especificado. Lo que sí ha especificado es que se va a remitir, digamos, el informe, que creo que está acá, que dicen o sea, las imágenes que van a ser presentadas están incluidas dentro de los objetivos y la bibliografía está separada. O sea que calculó que la bibliografía va a seguir de forma separada, que la página, la hojita de probidad académica va a seguir siendo, se va a tener que seguir subiendo en forma separada, pero el informe, en vez de presentar el informe, luego los fragmentos, por ejemplo, que estaba a veces separado con el apéndice, eso va todo juntito. O sea que el informe ahora tendría que ser un poco también más sencillo, es verdad, la parte de la presentación, la carga, cuando se carga todo al IBIS, ¿no? Porque sería el informe con sus 3 objetivos, con los fragmentos que sustentan esos criterios, y luego la bibliografía y la hojita de probidad académica. Listo, gracias, Pat. Nada de nada. Bien, luego dice, gracias, Pati, Luchito Alfaro. En cuanto al criterio B, ¿se puede generar un sesgo cuando el alumno elige una habilidad ya sea para su objetivo o para el producto? Por ejemplo, la complejidad varía cuando toman nota de manera eficaz versus parafrasean con precisión. Tú aquí estás pensando en los indicadores que podrían usar para demostrar cómo la habilidad se ve al aplicarse. ¿Esa es la pregunta? Hola, Pati, gracias. ¿Qué tal, De amigo? Buenas nada. tardes. Sí, si bien es cierto, tú has mencionado en el criterio B, el alumno tiene la libertad de elegir, ¿no? Qué habilidad se le acomoda mejor para explicar su Claro. objetivo, su producto, claro. Mi consulta es, ¿podría generar sesgo, o mal dicho, el facilismo del alumno cuando busca una habilidad, ¿no? De las más simples? Por eso, una cosa, Perfecto, ahora entiendo lo que va. si Sí. hablas, por ejemplo, de las habilidades de comunicación, por ejemplo, una cosa es que tome notas de manera eficaz, yo la puedo elegir. Y otra cosa es que, por ejemplo, parafrasee con un propósito determinado. Date cuenta, la complejidad es diferente. Por Yo lo que creo que estoy ahí viendo, es sí, muy buena la pregunta, porque aquí es donde también es donde tenemos que, lo que hablábamos anteriormente, que a veces en esta libertad de poder elegir, esta falta de estructura puede dañar a los estudiantes, porque tal vez los estudiantes cuando leen cómo aplicaron las habilidades de enfoque, pueden pensar en un indicador y no tal vez en el grupo de la habilidad de enfoque. Mi recomendación sería que aquí sí le demos mayor, o sea, le demos ayuda al estudiante para ayudarlos a estructurar. Por ejemplo, si estamos hablando de habilidades sociales, hay diferentes habilidades sociales. Entonces, que expliquen, que tomen una y que hablen, por ejemplo, de 2 o 3 indicadores y que den un ejemplo concreto. Porque entonces, lo que tú dices, no van a ir a algo, a un indicador de lo que sería tal vez una habilidad de comunicación, sino que van a ir, o sea, ahí al hacer eso estarían casi indicando. Entonces, estarían entre un nivel de logro 1 o 2 y no les llega al nivel 3. O sea, por eso creo que es importante que cuando compartamos esta nueva guía a los profes, les recalquemos la importancia de tener en cuenta el término instrucción, pero además sería bueno hablar con los profes para ver qué tipo de estrategias podríamos hacer, porque como tú dices, ¿qué podríamos hacer para sustentar, para asegurarnos que expliquen, para que realmente aborden el término, ¿no?, de instrucción? Y quiero cerrar con esto, Patita, discúlpame que te interrumpa. En ese sentido, ¿no sería ideal
que al menos los alumnos puedan hacer estas relaciones entre al menos una habilidad, lo que se trabajaba, ¿no? Una habilidad de cada una de las categorías de los enfoques de aprendizaje. Lo que O no pasa es que necesariamente. si lo van a hacer cada una, tendría que, mientras mantengan, o sea, lo importante sería mantener el término instrucción. Correcto, Porque correcto. mira, si tú vas a hacer un poquito de cada cosa, no van a poder exponer detalladamente el proceso de una. O sea, en el momento que tú haces un poquito de cada cosa, ya ahí dejas de explicar. Claro, perfecto. Pat, Y caemos tal vez entre un indicar o un resumir. Y es una pena. Por eso es que ahí tenemos que ayudarles a los profes a ver cómo podríamos, o sea, con organizados gráficos, con muchos ejemplos. Yo les compartiría a los estudiantes también los ejemplos mismos que la IB vaya a dar para que ellos puedan evaluar un proyecto personal y para ver la diferencia. Porque sí, ese es uno de los grandes peligros y a mí siempre me da miedo cuando esta gran libertad aparece, porque a veces eso también muestra que o sea, la falta de estructura causa muchos de los problemas. A veces ahora, hay chicos brillantes, pero al no tener estructura es como que se van, se pierden. Bien, gracias. Angelito creo que tenía... sí, Sí, gracias, Pat. No sé en qué guía o documento del IB especifica de alguna u otra manera la complejidad de las habilidades, de menor a mayor complejidad. No sé si tú recuerdas algún documento que especifique eso. Eso está bueno, porque mira, en realidad desde el 2014, cuando se compartieron los nuevos, digamos, la reorganización de las habilidades de enfoque en los 5 grupos con sus indicadores, que son ejemplos, los indicadores son ejemplos, ¿no?, de cómo se puede cómo aplicar esa habilidad. La única, y eso está en la guía de los principios de la práctica, en el apéndice 1, en el único otro documento donde se ve desde desde lo más sencillo a lo más complejo, es en la tarea clarificadora. ¿Se acuerdan que la tarea clarificadora, o sea, se llamaba, ¿cómo se dice? A ver, en español no me sale. El documento donde se encuentra hoy la tarea clarificadora tiene otro nombre, ¿cómo es? Avance, ya me va a salir. Me está pasando mucho, chicos, ¿eh? En cualquier momento me olvido de mi nombre. Pero bueno, este documento que también se usó, el mismo nombre lo usaron para hablar más de currículo escrito, para hablar más de currículo evaluado, orientación adicional de Orientaciones proyectos. adicionales, exactamente, y ahí En ese aparece lo que tú dices, sí, donde hay como una graduación. exacto. Pero lo interesante fue que ese documento, esa graduación, no aparece en ningún otro lugar más. Y a mí me pareció excelente el trabajo que se hizo allí, porque eso también ayudaría a los colegios, cuando los colegios tienen que desarrollar su propio marco de habilidades de enfoque para la visita de evaluación y para la visita de autorización, y a veces tienen que hacer ajustes. Ese documento sirve muchísimo, porque yo creo que lo que hoy a veces nos hace falta, y charlando con otros colegios en varias partes del mundo, estamos viendo un poco esa misma necesidad, es que podemos tener esos documentos del marco de las habilidades de enfoque que nos pide el IB, pero no se está usando. Entonces, en las reuniones de planificación colaborativa horizontal que tenemos, por ejemplo, con todos los profes que tienen, no sé, año 4, tenemos aún como que diferentes expectativas. Entonces, por ejemplo, para ciencia piden esto, esto y esto. Y tal vez en otra asignatura le dice, bueno, pero está bien, yo te acepto así el proyectito. Y hay otro profe que es mucho más, y en cambio tendría que haber una sola expectativa a nivel institucional. Y eso le ayudaría mucho también a los estudiantes a identificar qué es lo complejo y qué. Por ejemplo, para nivel 4, lo que sería, acá ya estamos llegando al nivel 5, que tienen que hacer el proyecto, los chicos tendrían que tener un proceso, por ejemplo, de investigación bastante profundo.
Ujú. Entonces, si todas las 8 asignaturas le pide el mismo proceso, en el fondo estamos todos aunados en la misma expectativa. Y creo que ahí puede haber posibilidades en muchos colegios como para hacer ajustes. Sí. Porque lo vemos, estuvimos charlando ese tema, por ejemplo, en unos colegios que en India y en Jordania, y decían lo mismo. O sea, cuando empezamos a rever este tema de la complejidad que decía Luis, es tal cual. Y este tema de la complejidad también salta porque nos demuestra que los chicos están acostumbrados a ciertos profesores le entregan un nivel de calidad excelente, a otros entregan cualquier Ujú. cosa porque son macanudos. Entonces, como que los chicos hace a veces el producto depende a quién le va, pero eso hace también que los chicos no tomen conciencia de cómo están aplicando sus habilidades de enfoque. Ujú. Bien, tenemos aquí otras preguntas también, de parte de Elsa. ¿Cuáles son los cambios precisos en cuanto al diario de trabajo? Mira, en el informe de el desarrollo medio que lo dejaron medio en el aire, como que se recomienda usar un diario de trabajo, pero no es obligatorio. El tema es que todos sabemos, y especialmente los colegas que han estado trabajando tantos años en diseño y en artes con los developmental workbooks y todo lo que, todas las asignaturas que alientan a los chicos a tener un diario de proceso, sabemos lo importante de tener un lugar donde todo este proceso queda registrado. Entonces, por más que la IB diga, bueno, no es obligatorio, tal vez para congraciarse un poco con ciertos colegios públicos, nosotros sabemos que los chicos que tienen organizado su proceso de desarrollo del producto, que ayuda mismo a su proceso de metacognitivo, los que tienen mejores experiencias son los que van a tener el diario de proceso. Ahora, si el diario de proceso, por ejemplo, lo hace en un blog, lo hace en forma escrita, lo hace de forma digital, no hay problema. Pero tener un lugar donde se registra este proceso es fundamental. Si no, ¿de dónde van a sacar los fragmentos específicos para sustentar a cada una de las habilidades y a cada uno de los aspectos de los objetivos? Usted habló en el taller en inglés de hacer un portafolio. Eso No de hacer un portafolio, sino que de asegurarnos que tengan su diario de proceso. Porque el diario de proceso sí podría ser usado como un portfolio. Así como, por ejemplo, en las artes, los artistas a nivel profesionales o los diseñadores de, por ejemplo, de web, tienen que mostrar un portafolio de evidencias. Y hoy, por ejemplo, cuando nosotros, colegas, nosotros buscamos trabajo a nivel internacional, tenemos que mostrar portafolio de evidencias de nuestro trabajo. Sería como ese diario de proceso que va a registrar todas estas evidencias. Tal vez sea eso, ¿puede ser? Bien, seguimos. Tenemos la siguiente. Dice, para el criterio C, ¿tendrían los alumnos que hacer referencia a los atributos del perfil o no es necesario según esta guía? La pregunta de Angelito Girón. Claro, y aquí nuevamente lo han dejado tan abierto que dice, explica la repercusión del proyecto en sí mismo o en su aprendizaje. O sea, aquí podrían hacerlo perfectamente en el primer aspecto, ¿no? Porque pueden hablar de cómo el haber aprendido, haber investigado un tema les ayudó a comprender tales y tales y tales y tales cosas, y eso a su vez les ayudó a desarrollar no sé, el atributo de indagador porque pudieron oportunidades para tales y tales y tales cosas. O sea, ahí perfectamente lo podrían hacer. Y ya no habría apéndice. Claro, no habría apéndice, exacto, no habría apéndice.
Y en cierta forma, lo que también queda sin explicitar es que es una pena, porque los colegios que tienen diploma espero que lo sigan manteniendo, porque así mantienen buenos procesos, porque los chicos en la universidad lo van a necesitar, es el uso de la bibliografía en los informes, por ejemplo, porque si una estudiante digamos, le ha hecho una entrevista a un fotógrafo, esa entrevista, esas preguntas, todo lo que aprendió, y luego triangular toda esa información con lo que aprendió luego en libros, ese estudiante va a tener, o sea, cuando está trabajando esa investigación y usa esa información de forma adecuada, a través de citas o notas de página, lo que sea, también va adquiriendo habilidades de investigación mucho más desarrolladas. Los chicos que no lo quieren hacer, no va a ser necesario, pero yo creo que los colegios que tienen que tienen los 3 programas o los 4 y que quieren una articulación fuerte para los estudiantes, para pasar de un programa al otro, realmente tendrían que seguir insistiendo en seguir desarrollando, por ejemplo, las habilidades de investigación a fondo, ¿no? Aunque la guía dice es opcional, pero nosotros realmente, si estamos haciendo todo el esfuerzo durante todo el PAI para promover y para desarrollar estas habilidades, sería una pena que los chicos no tengan la posibilidad de demostrarlo en el proyecto. Sí, luego, bien, la siguiente es, ¿no sería bueno que identifique al menos una habilidad de cada una de las categorías de aprendizaje? Lo pregunta Luis. Y una también en relación a esa, efectivamente la actual guía indica los enfoques de enseñanza con un nivel de complejidad. Claro, yo diría que sí, Luis. O sea, lo interesante sería que sea lo que sea, que ellos identifiquen, que ellos se aseguren de explicarlo. Y para explicarlo es exponer detalladamente y luego dar razones o causas. O sea, asegurarnos que están haciendo eso. Muy bien. Y luego tenemos otra pregunta. ¿Cómo se considera acertada la selección del contexto global desde el objetivo o desde las habilidades que se pretenden desarrollar? ¿Hay cambios en el proceso de estandarización? Esta es una muy buena pregunta, porque aquí vemos que cuando veíamos en la tabla esta de los cambios, una de las cosas que hoy tenemos, que es importantísimo y que siempre dijo el IB, que a través de la elección de los contextos globales, los estudiantes también identifican una perspectiva. Bueno, hoy en la nueva guía que vamos a tener el año que viene, esto ya no es obligatorio. O sea que lo han dejado como opcional. Entonces, por eso es que a ustedes acá ni lo ven. Cuando leemos dice indicar el objetivo, pero y explicar a partir de los intereses personales. O sea que ni toca el tema de contexto global. O sea que no hay una necesidad, digamos, no se le está pidiendo a los estudiantes trabajar sobre el contexto global, elegirlo, no se les pide que reflexionen sobre el tema. O sea, es como que es pensar en el objetivo de aprendizaje y cómo lo van a materializar a través del producto, y es más que todo teniendo esos dos componentes interdependientes. ¿Hay cambios en los procesos de estandarización? Yo creo que lo que va a haber es que, así como en los colegios va a tener que haber un reentrenamiento a los profesores con la nueva guía, el IB seguramente muy pronto, así como está haciendo los upskillings ya para hacer, todos los que son talleristas del IB tienen que hacer el upskilling para el taller de proyecto personal, el taller de interdisciplina. Seguramente a los examinadores de proyecto van a tener que hacer un reentrenamiento para usar la nueva guía y para hacer lo que se llama una moderación interna dentro del IB, dentro de los examinadores del IB.
Así que eso seguramente debe estar viniendo ya, junto con la nueva guía, deben estar pensando ya todo esto. Porque el upskilling largó en forma bastante apresurada y un poco imprevista en diciembre. El próximo upskilling viene para febrero, así que yo calculo que el equipo de examinadores, o sea, van a estar pensando hacer un entrenamiento para los examinadores también en esa época, ¿no? Ya pronto para empezar a ayudar, porque esos profesores, esos examinadores los tienen que entrenar, tienen que hacer unas pruebas y bueno, todo este proceso tienen que volver a hacerlo con esta nueva guía. Luego tenemos aquí María Marta, la aplicación de habilidades debe ser significativa, de lo contrario los ejemplos son superficiales. Claro, exacto. Y para que sea significativa, por eso es que tenemos que mantener el término de instrucción. Por eso es que me da un poquito de miedo que se pueda aconsejar a los estudiantes que elija un poquito de cada cosa, porque cada vez que hacen un poquito de cada cosa, lo hacen en el nivel de pensamiento más bajo. Entonces, ahí van a tener un problemita. Luego acá dice Milagritas Mercado, yo creo que la base de trabajar las habilidades es fortalecer la comprensión en los docentes y en estudiantes sobre los términos de instrucción. Totalmente, totalmente, totalmente. Y esto es sumamente importante y trabajar, tal vez ahora, fin de año, ya está todo el mundo muy cansado y esto ha sido un año terrible, pero calculo que el año que viene, si Dios quiere, ya con mejor, más esperanza y con todo esto de las vacunas, podemos comenzar, digamos, con más fuerza y las semanas que los profesores tienen tiempo para hacer desarrollo profesional, los coordinadores PAI puedan pensar en propuestas de trabajar la importancia, digamos, de la evaluación, de las habilidades de enfoque, por ejemplo, en la evaluación, para ayudar a los profesores a diseñar tareas de desempeño de comprensión formativas y sumativas que realmente les posibiliten a los estudiantes abordar los términos como corresponde. Entonces así hay mayor comprensión para todo el grupo PAI. Luego, siguiente de Daniela, dice, los fragmentos del diario de trabajo son ahora apéndices, ahora deben ir incluidas las evidencias en el informe. Claro, en vez del apéndice, en el 2021, los fragmentos van a incluirse directamente en el informe. Que eso le va a ayudar mucho también a los supervisores, le va a ayudar a los examinadores, porque no tienen que andar buscando para atrás, para adelante, para atrás, para adelante, van directo. Cada uno de los fragmentos tendría que estar sustentando un aspecto específico del objetivo. Luego Cristian Mesías dice, no habría el extracto del producto, ya que se incluirían en el informe. Claro, exacto. Ya los ejemplos, digamos, las fotos del producto se incluirían en el informe cuando se habla de la evaluación del producto, sí. Luego Rosario Linares, ¿se consideran adecuaciones inclusivas de acceso a la evaluación para los estudiantes que presentan retos específicos en el aprendizaje? Igual que se está haciendo ahora. Ahí el IB tiene un documento que es la guía de los procedimientos para evaluación y hay todo un capítulo sobre qué hacer con respecto con chicos con necesidades especiales y cuando se sigue todos los procesos que dice se ven en esta guía, los colegios, por ejemplo, tienen 20 estudiantes y, por ejemplo, hay 2 chicos con necesidades especiales. Esos 2 están identificados cuando se presenta todo IBAN y IBIS, y luego el IB va en forma aleatoria hacia la muestra, identificando lo que es el estándar, nunca eligiendo a chicos con dificultades, pero es importante que los colegios tengan bien claro cuál es el proceso, leyendo el documento que está en el Centro de Recursos en Línea, que es la guía de los procesos o procedimientos de evaluación. Luego dice Herbert,
Mi sugerencia es que se debe priorizar mucho la planificación, determinar bien los objetivos y que ellos tengan una relevancia social o que se repercute en el bien común. Eso sería lo ideal, pero como el proyecto personal, el estudiante tiene la posibilidad de elegir algo totalmente, tal vez que a él le interese, un interés personal, puede no ser una acción que repercute en el servicio de la comunidad, pero podría serlo. O sea, están las dos opciones, ¿no? Yo creo que los colegios que han trabajado durante 4 o 5 años en forma muy fuerte todo lo que es conciencia social, responsabilidad social, servicio en acción, esos colegios ya están generando, porque han estado sembrando año a año en cada una de sus asignaturas la semillita del servicio en acción. Y esos colegios seguramente los proyectos personales van a estar relacionados con servicio en acción. Hola Patricia, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Sí, perfecto, Herbert. Hola Patricia, sí, justamente, pero yo creo que ahí justamente está el trabajo digamos, más satisfactorio o más significativo que puede tener el docente, ¿no? Es decir, de ser de alguna manera el motivador, el que logre persuadir al chico para que haga trabajos mucho más significativos. Creo que la cuota que podemos dar los docentes y que podemos ayudar a que los jóvenes y nuestros adolescentes tomen una decisión mucho más significativa para su proyecto, que justamente está ahí. Trabajar mucho en ese aspecto de la planificación, inclusive demorarnos un poquito más, porque creo yo que lo que venga después de lo que se haga en la planificación va a ser muy, muy importante, muy significativo para él y para todos en general, para la comunidad, para su colegio, si es que se trabaja desde ese punto. La experiencia personal me ha llevado a he tenido con mis chicos, justamente a eso, ¿no? A ver que si motorizamos bien esta primera parte, lo que venga después va a enriquecerse más, Patricio. Ese es mi Exacto. comentario. Yo lo que les propondría, y estoy totalmente de acuerdo contigo, Herbert, es que los motivemos durante 4 años en cada una de nuestras asignaturas, que sembremos. Cada semillita, de cada una de estas ideas que tú dices, porque solamente sembrando vamos a cosechar. Porque si esperamos que los chicos en el año 5 dejen de elegir la única oportunidad que tienen ellos en todo su ciclo PAI, de elegir algo que a ellos les interese, y lo dejan de hacer porque nosotros los hemos motivado, por más que tengamos las mejores intenciones, si nosotros les sacamos la oportunidad, la única oportunidad que tienen todo el ciclo PAI de elegir su proyecto, porque tampoco tal vez confiemos en que ellos tomen las decisiones adecuadas, bueno, sería una pena, pero si nosotros los motivamos durante 4 años, en 8 asignaturas, y sembramos, y tenemos una cultura, digamos, en el colegio que los empodere, que les dé responsabilidad, que puedan ver que sus acciones y su voz tiene peso y que ellos sí pueden hacer una diferencia en la comunidad. Si hacemos eso en 4 años, creo que todos van a elegir tu camino en año 5. Bien, tenemos aquí unas más. Gracias, Patricia. De nada, Herbert. ¿Cómo conciliamos la realización de proyectos personales con los proyectos que se hacen en diseño? Porque al final los chicos se encuentran realizando 2 proyectos simultáneos. ¿Podría uno de ellos retroalimentar al otro? Supuestamente eso no ha cambiado, es que diseño diseño por supuesto es una de las asignaturas que más herramientas les da y que más usan los estudiantes a la hora de aplicar su proyecto personal. Pero diseño es una asignatura como matemáticas y como educación física y cada uno tiene su propio evaluación sumativa y su trabajo. Lo que sí puede hacer diseño, como también lo puede hacer cualquier otra de las asignaturas, es
presentar, motivarlos a través de las indagaciones que se presentan en diseño o en otra asignatura, a que ellos hagan algo parecido. Pero nada más que eso. No podemos pensar que parte de lo que hacen en diseño lo pueden usar como proyecto personal, porque eso sigue siendo igual que comenzó desde el comienzo, y les puedo asegurar que el comienzo en 1991, cuando empezamos con el proyecto personal piloto, ya era así. El proyecto personal no es una asignatura, los estudiantes pueden elegir y seguir lo que a ellos les interese, y es una oportunidad para demostrar lo que han podido, digamos, realmente es la culminación, ¿no?, de lo que han podido aprender de todo este proceso del PAI. Entonces, sí, seguramente lo que han aprendido en diseño o lo que han aprendido en otras asignaturas los puede motivar a hacer algo parecido. Acá tenemos un recordatorio de Carmencita Gutiérrez que nos dice que debemos interiorizar con los profesores, asesores y alumnos los términos de instrucción. Totalmente, Carmencita. Y yo creo que ese ha sido, yo recuerdo de comenzar trabajando en el IB como examinadora principal cuando hicimos el 2016-2017, los primeros moderaciones fueron realmente muy, muy difíciles porque los chicos no tenían idea, o sea, ellos hicieron lo mejor que pudieron, pero no tenían idea no tenían conciencia, creo ellos, y muchos de los profes, de los supervisores no tenían conciencia de lo que se esperaba en la tarea clarificadora. O sea, no tenían conciencia de los términos de instrucción. Cuando los colegios, aquellos colegios que tomaron conciencia y que empezaron a trabajar duro en todos sus años PAE, en 2 años, un colegio que había tenido un nivel muy, muy bajito, llegó a un nivel muy bueno. Pero lo que hizo el cambio fue exactamente lo que tú dices. Es tomar conciencia, hacer entrenamiento a los profesores, hacer un seguimiento y ver cómo están ellos planificando, cómo están evaluando, porque uno de los problemas que tenemos ahora, que antes no lo teníamos, es que ahora el IB da retroalimentación de los planificadores. El IB ya no da más retroalimentación de las tareas evaluadas por los docentes. Cuando daban retroalimentación de las tareas evaluadas, sí aprendíamos muchísimo de qué se esperaba por esos términos de instrucción, porque el IB nos mandaba un informe. Al no hacer eso más y solamente presentar currículo calidad, planificadores, el consultor que está trabajando en currículo de calidad no sabe cómo va a diseñar el profesor la tarea de desempeño de comprensión y no sabe cómo va a evaluar. Entonces, ese es un área pendiente, creo, para casi todos. Y yo he estado trabajando con varios, estaba trabajando con HB, por ejemplo, ayudándolos en este tema, en otros colegios, porque eso ha sido un área que sí se necesita. Bien, tenemos acá también una consulta de nuestra querida Salo. Salomé nos dice, quería pedir si me pueden explicar un poquito más sobre cómo guiar a los chicos para indicar el objetivo de aprendizaje para el proyecto, igual con lo de los enfoques, y si es que los chicos deben... Ay, Salomé. Para eso necesitamos un taller especial. Necesitamos una hora para hablarlo. Ya se nos está haciendo, ya cerrando la horita que vivíamos, se nos pasó ya la hora de 5 a 6. Pero eso es realmente todo un proceso que tenemos que trabajar bien arduo. Y no quiero decir muy poquito porque es algo muy profundo y es algo que tendríamos que hablarlo y realmente trabajarlo. Realmente es para más de 1 hora, realmente como para hacerlo en profundidad, porque requiere su respeto, ¿no? Ahora nos remitíamos a este encuentro, como les compartí en los objetivos, era para compartir el informe de desarrollo y ver qué estrategias podemos usar para adaptar lo que ya hacemos al nuevo
al nuevo informe. Así que para eso se las debo para otra oportunidad. Sí, ahora sí, ya se nos está pasando el tiempo. Se ha ido medio volando. Y Sí. yo hoy acá en mi casa tenemos todo, mi marido es un fanático de los astros y la astrofísica, así que no sé si lo vieron pasar con su binocular, pero viene un grupo de gente para ver la alineación de Sí. Venus y Saturno, que acá están todos, ha estado esperándolo durante 7 meses. Ya me están moviendo, en cualquier momento me van a ver que me saca la silla para el costado. Muchas gracias. Y acá solo tenemos, acá dice, ¿sufren modificaciones las herramientas de investigación? Encuestas, entrevistas, estudios de caso. Yo creo que no, al contrario. Por eso es que me parece que sería importante mantener el trabajo que los colegios han estado haciendo durante todo el PAI. Los colegios que han estado trabajando en forma ardua y sostenida sistemáticamente las habilidades, por ejemplo, de investigación, sería ideal seguir manteniendo este trabajo, porque no tiene por qué sufrir modificación. Porque es una pena que después de tantos años de trabajo lo pierdan. Uh-huh. Bien, entonces así esta era ya la última consulta y los demás son todos los agradecimientos. Gracias. No, están lindos. Bueno, yo espero que les deseo desde esta pequeña islita unas muy felices Navidades. Esperemos vernos pronto y que este año 2021 traiga más paz y más esperanza por un mundo está bien convulsionado. Los quiero mucho, mis amigos paisanos. Gracias, Pat. Gracias, Pat. Adiós. Gracias por tu tiempo. No. Gracias. Gracias. Adiós. Gracias. Hasta luego. Estamos enviando la foto. Un abrazo. Foto final. La foto final. Ah, los que quedan para la foto final. Los que quedan. Bueno, a ver. No te vayas, Provi, no te vayas. A ver, espera, a ver. No se vayan. ¿Cómo hacemos? Ahí estamos. La emoción. Con el corazoncito. A ver. Muy bien. Tiene que ser así. ¿Así? Muy bien, ahí. Fuerza. Ahí va la primera. Ahí bien, profes. Adiós. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias, Ángela. Chao, Angelita. Gracias a todos. Felices fiestas. Todos felices fiestas. Igual, feliz Navidad. Ya viene. Gracias. Gracias. Tenemos otros encuentros en camino, ¿no, Roxana? Sí, van a haber más encuentros. Sí. Gracias, qué bueno, gracias. Me parece chéverísimo. Gracias, Roxanita. Gracias, chao. Gracias, Rosana. Gracias. Ay, qué gusto. Chao, Salo. Estén bien, cuídense.